Hola, buenas tardes, espero que se oiga bien. Muchísimas gracias a la Regidoría de Igualdad del Ayuntamiento de Picassent, a Marta por haber organizado eh, este, este evento. Yo estoy encantado de poder colaborar. Disculpar los 3 minutos de demora, pero bueno, las obligaciones familiares hacen que no sea fácil, ¿no? En este tiempo de confinamiento, eh, pues eso, compatibilizar los cuidados con el espacio público. Parece mentira, ¿no? Ahora que estamos desde casa, a veces es como más complejo, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecer pues, a mi padre y a mi madre que han venido hoy a casa con todas las medidas de seguridad y con la distancia necesaria, pero para poder estar yo aquí compartiendo con vosotras y con vosotros, eh, pues ellos han tenido que venir, porque mi pareja también está trabajando en este mismo momento, ¿no? Para estar con las criaturas, con Naya, que tiene 9 años, con Alain, que tiene 6, y con Jara, que no llega a un año y medio, ¿no? Entonces, bueno, os cuento esto porque yo creo que es muy importante tener siempre claro que no existimos solas, que nos necesitamos, que como especie estamos íntima y profundamente conectadas las unas a las otras, los unos a los otros. Tenemos esa necesidad de estar cerca, subsistimos a nivel individual, pero también a nivel colectivo, gracias a los cuidados. Aquí hay alguien que durante mucho tiempo nos cuidó, en los periodos tempranos de la existencia, ¿no? Que tenemos como esa especie que domina el mundo, que incluso lo destruye, pero que en definitiva somos una especie inacabada, ¿no? Que nacimos dependientes y vulnerables durante todo nuestro proceso vital. Para tener una vida que merezca la pena ser vivida, vamos a necesitar el contacto, el cariño, el afecto y la colaboración de muchísimas personas. Y si tenemos la suerte de vivir muchos años y de conservar cierto nivel de salud, el final de nuestra vida probablemente también va a requerir de la intensidad de los cuidados, ¿no? Entonces, esa idea de que no somos dioses ni diosas, somos mortales. Y yo creo que la crisis del COVID nos ha hecho reconectar, ¿no? con esa idea, ¿no? Somos profundamente dependientes. Lo fundamental en esta vida es un sistema de salud que nos ampare, que nos acoja, que nos proteja, tener cobijo, vivir en un entorno libre de violencia, son como los elementos fundamentales. Entonces, claro, las heroicidades las construyen fundamentalmente aquellas, y digo aquellas en femenino, que se dedican de cuerpo y alma a cuidar la vida y a protegerla. Y no estamos pensando en tanques ni en ejércitos, no estamos pensando en auxiliares de geriatría, estamos pensando en enfermeras, estamos pensando en médicos y en médicas, ¿no? O sea, quería hacer esta pequeña aclaración porque es un tema que yo creo que a todos y a todas nos ha tocado, especialmente en estos meses tan complejos, ¿no? Que nos está tocando vivir, y que yo creo que como colectividad, como humanidad, nos sitúa en un escenario de oportunidades, ¿no? Vamos a empezar a pensar que tal vez se puedan construir formas de relación donde realmente prime lo fundamental, lo más importante, que es ese sostenimiento armonioso, tierno, compasivo de la propia existencia y de las personas que nos rodean. Y a partir de ahí, yo creo que la transformación, en este caso de los hombres, como comentaba Joan Sanfélix hace unos días aquí mismo, en este mismo espacio, es un elemento fundamental. O sea, no puede haber una vida que merezca la pena ser vivida si la mitad de la población tenemos una participación errática en los cuidados, si no damos tanto como nos dan y cargamos, en este caso a las mujeres, de,
del peso de hacer posible la vida, ¿no? Entonces, aquí hay una reflexión que yo creo que nos tiene que llevar a pensar cuál es el papel, ¿no?, que tenemos los hombres en la era del feminismo, ¿no? O sea, qué nos tocaría y qué podemos hacer para eh, aportar en positivo y poner encima de la mesa, pero de nuestras casas, esa mesa metafórica, pero también de la política, formas distintas, ¿no?, de estar. Y de ahí viene la idea, ¿no?, de la reflexión o del diálogo, ¿no?, que me proponían hacer hoy, aunque en este sistema que estoy solo, aquí parece que más que un diálogo es un monólogo, pero sé que estáis ahí. Muchísimas gracias por seguirnos. Después de muchos años trabajando y preocupado por avanzar, ¿no?, en materia de igualdad y específicamente por ver cómo incorporamos cada vez a más hombres, ¿no?, en la lucha, en la práctica por la igualdad, en los cuidados, en la no violencia. Todo esto que yo trabajaba desde un plano militante, desde un plano más teórico, pues hace 9 años llegó Naya. Entonces fue como una oportunidad radical de bajar a tierra, ¿no?, y pasar de las reflexiones teóricas a algo mucho más profundo, donde no caben subterfugios, donde no te puedes esconder y donde realmente se ponen encima de la mesa otra vez, ¿no?, con toda la luz que dan las relaciones de cuidados, las relaciones de dependencia, pues la radicalidad de la presencia, ¿no? O sea, ya no caben o no cabían discursos, palabras, no cabían reflexiones muchas veces contradictorias, sino que eras tú desnudo frente a la necesidad de amparar, de cuidar, de proteger, de limpiar, de alimentar a un ser humano, ¿no? Entonces, para mí este fue un hecho importantísimo. Entonces, claro, mi vivencia en este tiempo ha tenido mucho que ver con la experiencia de la paternidad, esa experiencia radical, esa experiencia maravillosa y esa experiencia también tremenda, ¿no? Entonces, claro, desde esa concienciación feminista, poder contemplar en la práctica cómo es cierto, yo creo que nos tenemos que felicitar de forma colectiva, que realmente se están construyendo identidades, formas de ser y estar en el mundo de las niñas muy poderosas. Yo creo que el éxito del movimiento feminista, el éxito transformador que habéis tenido las mujeres, pero no ya únicamente en las últimas 4 décadas, ¿no?, sino en todo este proceso histórico desde la Revolución Francesa, ha sido absolutamente maravilloso, y comprobar que realmente se han empezado a ampliar las posibilidades de ser, estar en el mundo, de las chicas especialmente, desde una perspectiva emancipadora, desde un proceso de empoderamiento cultural, identitario, a pesar de todo el camino que quedaría por recorrer. A mí me resultaba absolutamente fascinante ver a mi hija y a sus amigas pues transitando pues, por modelos pues tremendamente eclécticos y novedosos, ¿no? Entonces, cuando me encargaron hacer un ensayo sobre los hombres y la igualdad, ¿no?, que se concretó en Los nuevos hombres buenos, a la hora de terminar el libro no pude hacerlo de otra manera que pensando en el cumpleaños de mi hija, ¿no?, que habían estado varias amigas, 6, 7 niñas de 6 años, corriendo con sus patines, ¿no?, estaban con sus cascos, algunas estaban disfrazadas de princesas, otras estaban vestidas de piratas, pero con un velo, pero bueno, otra llevaba un arco, otra llevaba una espada. Y cuando observas este tipo eh, de formas de expresión, ¿no? O sea, 7 patines tirados en el suelo, disfraces de princesa absolutamente eclécticos, y en ese momento central de la fiesta de cumpleaños de una niña de 6 años empiezan a cantar todas las niñas una canción que habían pedido, que era de una película de Disney Pixar, la de Libre Soy,
Nada me puede detener, que es de Frozen, de Elsa y Anna, ¿no? Entonces, claro, esa imagen de 7 niñas cantando a pleno pulmón, libre soy, nada me puede detener, claro, yo pensaba en la época en la que la sociedad nos contaba a mí, a los chicos y a las chicas de nuestra generación, aquellos y aquellas que nacimos por los años 70, la historia de Cenicienta, la historia de Blancanieves, hacendosas todas ellas, subyugadas y sometidas a los designios de los varones, con la expectativa del príncipe azul. Y yo miraba a estas niñas y digo, creo que hemos roto, ¿no? con una narrativa histórica, y estas niñas están más cerca de que sean ellas quienes definan su futuro, ¿no? Pero claro, al final como antropólogo, como padre, también de un niño, ¿no? Que ya había nacido mi hijo Alain, en ese momento observé dónde estaban los niños en ese espacio de la fiesta de cumpleaños, y estaban los niños en las esquinas contra la pared, ¿no? Sin cantar, sin bailar, sin proponer canciones, sin participar. Entonces claro, me puse a reflexionar, o sea, ¿cuáles son los referentes para los chicos? O sea, ¿qué idea de masculinidad estamos transmitiendo? Porque a las niñas, a pesar del camino que nos queda por recorrer para que tengan vidas libres de violencia, para que no sufran el acoso sexual ni el acoso en el ámbito laboral, todavía nos queda tiempo, pero yo creo que la tendencia, a pesar de los pesares, es tremendamente esperanzadora y positiva con las niñas. A mí vino la reflexión de, bueno, ¿cuáles son los personajes que estamos dibujando para los niños? ¿Qué escenarios estamos abriendo o estamos diseñando en el imaginario colectivo de todos los niños, pero en la identidad personal, individual, de cada uno de nuestros varoncitos, de cada uno de los protohombres que estamos acompañando en la vida? Y claro, pues me conectó con gran desasosiego y una gran preocupación también, ¿no? Y podemos ir a cualquier librería y podemos encontrar más de 200 títulos de libros que acompañan a las niñas, a las chicas, a transitar en ese proceso, desde los exitosos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 50 mujeres que cambiaron el mundo, 25 mujeres científicas para la historia. O sea, podemos encontrar infinidad de textos que son absolutamente fascinantes, maravillosos, necesarios, ¿no? Que dibujan ese proceso de empoderamiento y que denotan que se ha producido un cambio realmente significativo, ¿no? en nuestra vida y, por tanto en la vida de las chicas también. Pero claro, como padre de un niño, me preguntaba, bueno, ¿y los niños qué, no? O sea, ¿cuánto tiempo hemos dedicado desde la reflexión feminista? ¿Cuánto tiempo se han dedicado desde las políticas coeducativas a tener en cuenta el impacto específico que el sexismo tiene en la vida de los niños? Y llegué a una conclusión en la que tuve que entonar también el mea culpa, es decir, ¿y yo qué he hecho, no? O sea, ¿qué he hecho más allá de trasladar muchas veces una imagen también estereotipada de los chicos? Que yo creo que en demasiadas ocasiones estamos trasladando una imagen con un sesgo que nos impide ver la diversidad que hay. Y por otro lado, en la etnografía cotidiana, ¿no? Cuando acudes a una librería del siglo XXI y no hay prácticamente ni un solo libro para acompañar a los chicos en su propio proceso de emancipación, pues yo creo que tiene que ser motivo de preocupación, ¿no? Y sobre todo cuando compruebas en la existencia de las criaturas la presión que tienen hoy en día los chicos, los varones, para seguir respondiendo a los mandatos identitarios de una masculinidad, no ya del siglo XX, sino caduquísima, con valores incluso del finales del XIX, ¿no? Donde la fuerza sigue teniendo un valor fundamental. Yo creo que un icono que es paradigmático, que todavía podemos encontrar cuando vamos a comprar ropa interior a nuestros chicos. Es curioso que estos packs de ahorro, que a veces te vienen 3 calzoncillos
en un paquete. Yo creo que llama mucho la atención que no encuentras ningún elemento expresivo, no encuentras ningún elemento blando, o sea, no encuentras colores cálidos, ¿no? Y sobre todo encuentras figuras pues como Spider-Man, el Capitán América, y otra de ellas que a mí me parece muy, muy significativa y muy importante, que es Hulk, el terrible, ¿no? Que en el siglo XXI los niños sigan jugando con juegos con imágenes, con valores, con iconografías que fueron creadas pues hace más de 50, en algunos casos hasta 80 años, ¿no? Donde el verdadero superpoder, la verdadera fuerza tiene que ver con la intolerancia, la frustración, con la incapacidad de gestionar las emociones por parte de estos superhéroes, ¿no? Pensemos en Hulk, el terrible, que pasa de la frustración probablemente motivada por el miedo a la ira y a la violencia en un lapso de tiempo pequeñísimo, pero es que la forma que tiene de resolver y de poner en manifiesto su heroicidad es la utilización de la fuerza bruta y de la violencia, ¿no? Y hay una anécdota que me gusta relatar en esta etnografía cotidiana y que me preocupa muchísimo es cuando yo observo a mi propio hijo que tiene que practicar la disonancia cognitiva para ser aceptado en el ámbito público, ¿no? Entonces esa idea que tenía aquel ínclito político español José María Aznar, ¿no? Que decía que él hablaba catalán en la intimidad, pues parece ser que hoy en día estamos permitiendo que la única expresión de una masculinidad expresiva, tierna, compasiva, no violenta, los niños la tengan que desarrollar en el ámbito, en el ámbito privado y no puedan hacerlo en el público. Ya veo que estáis llegando por aquí, gentes lindas. Qué bueno que me acompañéis, porque esta sensación de estar en casa y estar tan lejos a la vez, me imagino que quien os ha visto aquí antes que yo es un poquito extraña, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que si ponemos la mirada de género, si hacemos una recopilación de la filosofía feminista, ¿no? Y recuperamos aquella magnífica idea de Simone de Beauvoir, ¿no? Que una mujer no nace, sino que una mujer se hace, se construye, es fruto de los valores dominantes en un momento histórico, en un contexto social y cultural determinado, y que todos aquellos estereotipos asociados a lo que significaba ser mujer, ser chica, ser niña, se pueden transformar, que las mujeres se pueden emancipar, y la prueba histórica de que eso ha sido posible y que está teniendo éxito en la transformación de las mujeres y también en la transformación de la sociedad. Claro, esa idea es fantástica para aplicarla también a la otra parte de la humanidad, que somos los hombres y que son fundamentalmente los chicos jóvenes y y los niños, ¿no? O sea, es decir, si una mujer no nace esencialmente empática y con querencia por los cuidados y por cuidar a las demás personas y por la apreciación de la belleza, de la estética, por esa misma razón de humanidad, los chicos no nacen especialmente agresivos ni violentos. Los chicos y los hombres no nacemos esencialmente desapegados de los cuidados, sino que es todo un proceso complejísimo e intenso de socialización en los que la insistencia y la prevalencia de esos valores en la sociedad hace pues que al final pues los chicos y los niños y los hombres seamos resultado también de ese mundo y de esa ingeniería social colectiva. Entonces, yo algo que me gusta plantear es que, bueno, pues que si los hombres adultos nos lo tenemos que trabajar, tenemos que ir a terapia, tenemos que crear grupos de hombres, tenemos que escuchar más de lo que hablamos, tenemos que aprender de las mujeres, tenemos que leer mucho sobre feminismo, tenemos que estar en un segundo plano. Yo hoy no voy a entrar en discutir, pero algo que yo creo que es esencial es la idea de que tenemos un problema, porque el género es relacional, la igualdad no será posible sin la incorporación y la participación
de los hombres. Yo creo que la buena noticia es que los hombres también necesitamos la igualdad, pero sobre todo los nois, los nens necesitan y merecen ser libres y tener esa oportunidad de llegar a ser los que ellos quieran, lo que ellos quieran ser, ¿no? Entonces a mí me preocupa muchísimo muchas cifras y muchos datos que tienen una lectura de género, cuando por ejemplo analizamos en Europa, pero estas estadísticas serían válidas también a nivel global, ¿no? Las tasas de suicidios, o sea, no ya entre los varones adultos, nosotros estamos hablando de niños. O sea, a partir de los 4 años, un macho varón masculino chiquitín tiene muchas más posibilidades de morir porque se ha caído de una valla, porque ha tratado de mostrar con la bicicleta con 9 años que era capaz de saltar un puente. Tiene muchas más posibilidades de morir, pero sobre todo tiene muchas más posibilidades de quitarse la vida, ¿no? Y estamos hablando además de cifras que son realmente significativas y realmente dramáticas, pero si os dais cuenta, no las problematizamos desde una perspectiva de género y son muy pocas noticias sobre este tipo de cuestiones que podemos leer en cualquier medio especializado en género. Entonces, parece ser que todo lo que tiene que ver con los chicos, pues miramos hacia otro lado. Entonces, a mí me preocupaba muchísimo y me preocupa, me ocupa tiempo pensar en qué hacemos con los chicos, pensando que la prevalencia de la falta de manejo emocional, de manejo de competencias emocionales que les van a permitir tener una buena vida, una buena existencia, pues tiene que ver con el modelo de socialización que hemos sido capaces de imprimirles, ¿no? Entonces, cuando yo veo a mi hijo que sale a la calle, de repente le ves con 6 años que saca pecho y llega a la plaza y dice a sus amiguitos, tío, y de repente se cae y no llora, sin embargo, cuando está en casa se cae y llora, pues a veces me llevo las manos a la cabeza, no me tiro del pelo porque no me queda mucho, pero creo que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, por eso me empeñé hace años y puse a parir, ¿no? El poder del noise, que es un poco la idea de la conversación de hoy, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué elementos podemos poner encima de la mesa para socializar a los chicos, para acompañar a los chicos en ese proceso de emancipación? Uno de ellos yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Cuando vamos un 8 de marzo a un instituto, a una escuela y nos invitan, están todos los murales de las escuelas repletos de biografías de las mejores escuelas, de mujeres poderosas, de mujeres que cambiaron el mundo, y eso es fantástico para los chicos, ¿no? Yo creo que el conocimiento de las mujeres extraordinarias, las biografías de las abuelas son elementos fundamentales. El propio modelo de las madres es fundamental, ¿no? Para que los niños construyan un imaginario en clave de género, en clave de igualdad, pero claro, ¿dónde están los modelos y los referentes de hombres que puedan generar cierta deseabilidad por un proceso de imitación que hagan que cuando nuestros niños dentro de un tiempo, de sus procesos de socialización, les preguntemos qué significa ser hombre, o sea, no tengan que tirar del repertorio de la masculinidad hegemónica clásica, sino que puedan realmente identificarse de una forma profunda y vivencial, pues con la ternura, con la expresión de las emociones, con el reconocimiento del daño que se genera, con la petición de perdón, con la capacidad de decir te quiero, con la capacidad de decir te necesito, es decir, completar la humanidad de los hombres. Yo con el poder del Snows, con el poder de los chicos, me planteé hacer una propuesta de ese libro, esos conceptos básicos que a mí me hubiera gustado tener y que a mí me faltaron en mi experiencia socializadora, y yo creo que la inmensa mayoría de los chicos nos pasa algo parecido, ¿no? Por eso yo creo que uno de los elementos fundamentales es formar en feminismo también a los chicos, la historia del feminismo. Tienen que saber quién fue Simone de Beauvoir, pero también quién es Raquel Rossi, quién fue Malala, quién fue Emma Watson. Es decir, eso es absolutamente fantástico, pero necesitamos también poner en valor esa otra parte de hombres disidentes,
de hombres no convencionales, de hombres igualitarios, de hombres feministas, que la historia también ha estado, no voy a decir plagada, pero sí que tenemos referentes que han sido borrados de la historia por no haber sido, por no corresponderse con el modelo hegemónico, lo mismo que fueron borradas de la historia tantas y tantas mujeres, ¿no? Entonces, poner en valor el feminismo en los chicos me parece fundamental, pero luego adquirir también todas esas competencias de cuidado, cultivar la memoria, o sea, conectar con las experiencias pasadas. Y yo creo que aquí la vida de las abuelas es un entronque con las raíces muy poderosas, y por eso en el Poder del Nois algo que planteo es eso, de recoger la cultura culinaria de nuestras abuelas, ponernos a cuidar, poner a los niños y ponernos a nosotros a reconstruir la memoria en clave de género, a cultivar muchos jardines, ¿no? Entre ellos el de la amistad, cuidar a los amigos y a las amigas. Me parece que es muy importante, y por eso el libro tiene como tres partes, ¿no? Las biografías de esos hombres disidentes y de esas mujeres poderosas que han cambiado la historia, trabajar las competencias expresivas, pero en la práctica, no en la teoría, ¿no? O sea, trabajar algo tan fantástico como coleccionar te quieros o coleccionar abrazos. Hace poco me decía un amigo, ¿no? Dice, Richard, te empeñaste mucho, ¿no? Y hice un gran esfuerzo en hacer un ensayo de casi 400 páginas para los chicos, y decía, yo cuando lo leí me encantó y me sirvió, pero el poder de los chicos realmente es el libro que los hombres adultos hubiéramos necesitado, porque es el libro valiente, ¿no? En Nuevos Hombres Buenos nos parapetamos en conceptos teóricos. Sin embargo, el poder de los chicos, el poder del noise, lo que hace es plantear la praxis, ¿no? O sea, el estar en el día a día atento a aquello que hacemos, en cómo nos vestimos, cómo nos perfumamos, cómo nos sentimos en cada momento, el regalarnos tiempo para estar con nosotros mismos. Y eso me he atrevido a hacerlo con los chicos, pero curiosamente no he tenido el valor suficiente en plantear, en hacer esto mismo, ¿no? Este esfuerzo, este trabajo con los hombres mayores. Y dice mucho creo, de mis carencias también, ¿no? O de esa idea de seguir manteniendo como cierta fortaleza, aunque sea intelectual, ¿no? Que tiene mucho que ver con aquellos hombres que ya no queremos ser, pero que en el fondo muchas veces seguimos siendo, ¿no? Yo creo que una de las claves fundamentales pasa por trabajar y cultivar la parte expresiva, ¿no? Ayudar a los chicos, acompañarles, entrenar todo eso que tiene que ver con el conocimiento profundo de quiénes somos, cómo nos sentimos desde el cuerpo, desde honrar el cuerpo. De hecho, el libro empieza haciendo una especie de oda al propio cuerpo, a cuidar quiénes somos, a valorar cada vez que respiramos, a valorar nuestras extremidades, porque precisamente donde el patriarcado encuentra la herramienta fundamental para perpetuarse es en el cuerpo de los hombres, y la violencia es uno de los elementos más tecnológicos, más perniciosos y más tremendos, que se concretan precisamente en la construcción de los cuerpos. Yo creo que tenemos que hacernos un propósito de enmienda, un propósito político para despatriarcalizar los cuerpos de los chicos y desterrar de una vez por todas la construcción de la violencia, que es tan compleja y que es tan poco natural y tan destructiva, ¿no? Hay que, como dice la gran Roxane Gay, ¿no? O sea, el mundo de Estados Unidos está lleno de hombres destrozadores, pero esos hombres destrozadores, como hacían con nosotros en el servicio militar hace ya algunos años, han tenido que ser destrozados previamente, ¿no? Desconectados emocionalmente, se han tenido que destrozar la capacidad de sentir compasión, de sentir empatía. Y yo creo que lo que tenemos que hacer para acompañar a los chicos fundamentalmente es cultivar el músculo expresivo, ¿no? O sea, que se sepan manejar muy bien en la expresión de las emociones. Fijaos, a mí me pasa con Alain, ¿no? Uno de los ejercicios que planteo en el libro, y que yo aconsejo a padres y madres, es en animar, en acompañar, estimular el llanto, ¿no? Porque es uno de esos elementos biológicos fantásticos
que arrancamos de la vida de los hombres a edades bien tempranas, y muchas veces cuando mi hijo se pone a llorar, lo primero que me sale es no llores. Entonces me sale y me dice, pero tú no dices en tu libro que tenemos que ser libres para llorar y llorar. Pues eso me parece algo fundamental. Ya para terminar, que se ha pasado rapidísimo esta media hora, ¿no? O sea, ¿cómo acompañar a los chicos? Fundamentalmente siendo nosotros, los adultos varones, fundamentalmente, que les acompañamos en la vida, y me estoy refiriendo en educadores, monitores de tiempo libre, maestros, padres. O sea, yo creo que tenemos que hacer un trabajo personal que permita que absorban de nosotros modelos de referencia, pues eso, desde la imperfección, pero mucho más humano, más libres, más tiernos, más cuidadores y más pacíficos. Me parece que es un elemento fundamental, pero para eso tenemos que hacer una reflexión en clave de género, en clave feminista, y las instituciones tienen que empezar a pensar que hay que dedicar recursos para hacer un acompañamiento específico a los chicos, y que la coeducación no es solamente el empoderamiento de las chicas, porque la violencia contra las mujeres, como ya decía nuestro querido y gran José Saramago, no es un problema de las mujeres, no es un problema de las víctimas, sino tiene que ver con la construcción colectiva y sistemática de victimarios desde el privilegio y el poder asociado a la masculinidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que arrancar, y esto es lo que tenemos que erradicar, y tenemos tanto que ganar que, vamos, que yo creo que tenemos que ponernos manos a la obra en ese empeño, ¿no? Fijaos, ahora hemos terminado una investigación haciendo un diagnóstico sobre el estado de la masculinidad en Vizcaya. Hicimos unos grupos de discusión de chicos y chicas, que hemos en paralelo, ¿no? Chicos por un lado, chicas por otro. Cuando les pregunté a los chicos cuál es la imagen que creen que las chicas tienen de ellos, ya que las chicas creen que son brutos, que son salvajes, que son unos bestias, les pedí etnografía. ¿Por qué me estáis diciendo esto? Entonces me describieron situaciones en las que realmente se puede afirmar que son brutos, que son salvajes, pero cuando se lo pregunté a las chicas, establecían los matices: son salvajes, son brutos, efectivamente, y también eran capaces de describir hechos por los que hacían esas afirmaciones. Luego, tanto los chicos como las chicas afirmaban que los chicos, cuando están en grupo, que los chicos, cuando están en público, de una forma sistemática y aprendida para obtener un lugar en el mundo, para sentirse valorados y dentro del grupo, y no ser dañados, y afirmar su masculinidad, lo que les hemos enseñado como sociedad es a que tienen que seguir manteniendo actitudes y prácticas donde la violencia sigue siendo un elemento central en la demostración de que ocupan un lugar en el, en el mundo. Entonces las chicas introducían un matiz que a mí me parecía muy, muy importante. Decía una: tengo un amigo que en un grupo es un sinvergüenza, pero no te puedes imaginar hasta qué punto es vergonzoso donde está en privado, y es tierno, y es sensible. Entonces rompamos ese pacto tóxico que lo construimos las personas adultas, lo construimos desde la sociedad, y yo creo que por la falta de implicación específica también lo hemos reforzado desde las prácticas feministas, ¿no? Yo creo que es una reflexión que me gustaría dejar, ¿no? Y dice Belén, ¿no? Hola Belén, y Dolores, y Joan, Marta, Coto, que sea necesaria más formación en gestión de las emociones, sobre todo en los hombres, quienes la muestra de sentimiento está adormecida o no trabajada. O sea, no solo que esté adormecida, sino el servicio sexista obligatorio que sigue existiendo hoy en día sistemáticamente penaliza la expresión de las emociones. O sea, no es solamente que se adormezca, que no se trabaja y que no se potencie, sino que se penaliza aquellos, sobre todo chicos y niños, que expresan sus emociones, o sea, y aquellos incluso que tienen miedo a andar en bicicleta, aquellos que no quieren saltar y poner en riesgo su cuerpo para demostrar lo que valen, porque saben que se pueden caer en el camino. Y sin embargo, quien sigue obteniendo el premio, quien sigue ostentando el mérito social, es el chico bruto, el chico que no cuida, que no aprecia su cuerpo, aquel
que tiene cicatrices, ¿no? Y cuando te das cuenta que eso es un elemento que tiene pervivencia, pero muy poderosa todavía en las relaciones entre los niños, te das cuenta que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que sería absolutamente necesario que nos empeñemos en entender la violencia en los hombres como un problema de género. La relación extraña con la salud de los chicos, el suicidio adolescente, que la inmensa mayoría de quienes se quitan la vida son chicos, o luego aquellos que tienen accidentes horrendos y destrozan sus vidas, y de las personas con las que se han cruzado tienen una base, una lectura o una raíz de género, ¿no? Entonces, bueno, para que las mujeres y las niñas, las chicas puedan ser libres e iguales desde una perspectiva relacional de género como especie interdependiente y altricial que somos, por lograr ese objetivo y por la vida de las propias mujeres, y porque el éxito del feminismo como proceso de empoderamiento y de emancipación sea exitoso, solamente por una cuestión de practicidad, necesitamos cambiar a los hombres. Y donde es más fértil ese proceso de transformaciones, antes de que se construyan los cerebros, las identidades, de que se fije la biología, que la cultura se impregne en la biología y lleguemos ya a espacios adultos con escasas posibilidades de éxito, empecemos a trabajar con los niños antes de que el monstruo patriarcal se haga carne, se haga cuerpo, se haga emoción, se haga identidad. Entonces, yo es que no le veo más que ventajas. Aparte, bueno, también tenemos todas las disposiciones jurídicas. Acordémonos del Convenio de Estambul para la prevención de la violencia contra las mujeres, para su erradicación, en la que, entre otros, el Estado español firmó la necesidad, es la obligación de los estados de incorporar a los hombres, a los chicos y a los niños en las políticas de igualdad, ¿no? Entonces yo no puedo entender que haya un plan estatal contra la violencia machista donde no haya un cuerpo importantísimo de medidas y de recursos que vayan encaminados a este proceso de emancipación y de acompañamiento de los chicos, ¿no? Y a mí una cosa que me llama poderosamente la atención es que el poder del noise, el poder de los chicos, no se entiende. O sea, en las librerías cuesta muchísimo que los libreros y las libreras expliquen, pero es que cuesta muchísimo más que los padres y las madres, que los educadores y las educadoras entendamos que hay agenda socializadora en clave feminista para los chicos, ¿no? Yo creo que tenemos ahí... A mí eso me aterra, me preocupa y me lleva a ser un poco pesimista. Si abandonamos a la mitad de la población, pues es muy probable que estemos generando una especie de choque de trenes, ¿no? Entre las chicas empoderadas que ya están en el siglo XXI, que van a tener que convivir pues con chicos que hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Que ahora he cogido ya la directa y no quiero robaros más tiempo. Y nada, pues muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio. Muchísimo ánimo, que vamos a salir de esta, que se ha puesto encima de la agenda política, que los cuidados son fundamentales, y para que los cuidados sean fundamentalmente justos y armoniosos, pues los hombres nos tenemos que poner las pilas, y nuestros chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que vernos pues, remangados con el delantal y asumiendo pues, la parte que nos toca, ¿no? O sea que, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ninguna cuestión, pues eso, un beso muy grande y un abrazo virtual hasta que llegue el que necesitamos, ¿no? De calorcito y de carne y de cuerpo, ¿no? Pues un beso muy grande desde Vitoria-Gasteiz.